Hola, salut, espero que estés bien y listo para este nuevo video, esta nueva clase con la letra W. W. En el idioma francés, como no hay tantas palabras que empiezan con la letra W, voy a integrar palabras que tienen una W adentro de la palabra. Espero que te gusta este formato. No olvides un like si te gusta, un comentario para darme tu reacción, decirme si te gusta o no, darme consejos, darme ideas tuyas. También si quieres aprender francés conmigo, link en mi perfil /método. Ahí si quieres realmente aprender francés conmigo y tener como un coaching, un acompañamiento, bienvenido, te enseño eso, te puedo ayudar con eso. Y empezamos la clase. Empezamos la clase con una palabra en inglés. Weekend. Weekend, para ustedes que es fin de semana, nosotros sería fin de semaine, pero nunca vas a escuchar eso en Francia. Nunca vas a escuchar bonne fin de semaine. No, nunca. Siempre escucharás bon weekend. Bon weekend. Utilizamos mucho esta palabra. Lo decimos a la francesa, weekend. Y por ejemplo, en una frase, tu fais quoi ce weekend? Tu fais quoi ce week-end? ¿Qué haces este fin de semana? Tu fais quoi es ¿qué haces? Tu fais quoi ce week-end? Tu fais quoi ce week-end? Después seguimos con la palabra internet, web. Yo traducí internet, pero yo creo que en español también existe la web. En francés, web. Le web, nosotros es, yo creo que es masculino, le web o la web. Bueno, puede estar de los dos géneros. Y un ejemplo, mon site web s'appelle francesconolivier.com. Ahí yo aprovecho para hacerme un poquito de publicidad y incluir esta palabra en un ejemplo. Mon site web s'appelle francesconolivier.com. Mi sitio web se llama www.francesconolivier.com. Entonces decimos web, que es una palabra súper utilizada en francés. Hay que saber que no hay muchas palabras con la W y la mayoría vienen del inglés, pero la usamos mucho en francés. Entonces, si no conoces mi sitio internet, te aconsejo echar un ojo. Wi-Fi, Wi-Fi, no sé cómo dicen en español, nosotros decimos Wi-Fi. Es diferente, bien diferente de la pronunciación en inglés que es Wi-Fi. Nosotros Wi-Fi, la I se dice la I, Wi-Fi. Y imaginamos que tú llegas a donde un amigo no tienes señal y le dices, ¿Tu as le wifi chez toi? ¿Tú tienes el wifi en tu casa? ¿Tu as le wifi chez toi? ¿Tu as le wifi chez toi? Después, la palabra vagón. Vagón, yo busqué la traducción en español, me salía auto. Un vagón, por ejemplo, y aquí lo veamos en este ejemplo con la frase, el último vagón. Estoy en el último vagón del tren para París. Je suis dans le dernier wagon du train pour Paris. Je suis dans le dernier wagon du train pour Paris. Je suis dans le dernier wagon du train pour Paris. Estoy en el último auto, pero no es auto, quizás vagón, no sé cómo se dice realmente en español, del tren para París. Mais si no me entendiste, un wagon en francés es como cuando hay un tren, hay varias partes del tren. Una parte se llama un wagon en français. La palabra whisky, en francés se dice whisky también. Whisky que es el alcohol que hay que consumir con mucha moderación. Je vais vous prendre un whisky sans glace, s'il vous plaît. Les voy a pedir, les voy a tomar un whisky sin hielo, por favor. Je vais vous prendre un whisky sans glace, s'il vous plaît. SVP, ya lo expliqué en los videos de antes. Por favor, pero con la manera formal. Je vais vous prendre un whisky sans glace, s'il vous plaît. Una cámara web en francés se dice a la inglesa une webcam. Une webcam. Y en una frase, pour donner des cours en ligne, il faut une bonne webcam. Para dar clases en línea hay que tener una buena webcam o cámara web.
pour donner des cours en ligne, il faut une bonne webcam. Il faut une bonne webcam. Y claro, más que todo en clases de francés, me toca tener una buena cámara, porque lo importante de enseñar francés, de dar clases de francés, es mostrar la pronunciación. Muchas personas tienen problema con el francés, con tema de pronunciación. Es lo que le molesta más que todo a los hispanohablantes en el aprendizaje del idioma francés. Es súper importante mostrar bien la boca, porque ya ustedes están empezando a saber que para hablar en francés hay que hacer muchos movimientos de cara, que nos duela la boca, los músculos de la boca, porque hacemos sonidos en francés que no existen en español. Un wok, para cocinar, en francés se dice un wok. Un wok. Il adore cuisiner au wok. A él le encanta cocinar con un wok. Il adore cuisiner au wok. Il adore cuisiner au wok. Es que hay palabras como desde el comienzo de este desafío de 30 clases empecé con 15 palabras de cada letra. Por la W me tocó difícil. Entonces por eso hay todos tipos de palabras. Una palabra interesante. Esta es bien interesante. Los baños en francés se dice les toilettes, pero también se dice les WC. Les WC. Así. WC. Pero en francés decimos les WC. Entonces puede que pase que estás en París, no sé, y alguien te pregunta, y llega a tu apartamento y te dice, ¿y son où tes WC? Les WC. Nosotros decimos así para los baños. Por ejemplo, entonces en una frase, où sont vos WC, s'il vous plaît? Où sont vos WC, s'il vous plaît? ¿A dónde están sus baños, por favor? Où sont vos WC, s'il vous plaît? Un café en francés se dice café. Entonces, ¿por qué te he puesto esta palabra? Porque eso es la palabra como slang un poquito del café. Un kawa. Un kawa. Ahí el W está dentro de la palabra. Un kawa. Vas a escuchar, on se fait un petit kawa, nos hacemos un pequeño café. Y ahí en una frase, por ejemplo, je peux me faire un petit kawa. Yo me puedo hacer un pequeño café. Je peux me faire un petit kawa. Je peux me faire un petit kawa. Le swag, eso es una palabra. Le swag es, no hay traducción literal en español, pero pues sí es como con estilo. Alguien que tiene el swag es alguien que tiene un estilo. Hay un francés medio conocido, influenciador en Instagram que se llama Swagman, por ejemplo. Swagman, pero es francés. T'as trop le swag, toi. En un ejemplo. T'as trop le swag, toi. T'as trop le swag, toi. Bueno, yo no lo diría, pero hay gente que lo podría decir. Ahí, para que entiendas, yo lo he puesto en esta lista. T'as trop le swag, toi. Tú tienes mucho estilo, tú. T'as trop le swag. Le swag. Yo, en francés, es je o moi, pero también en el slang francés decimos wam. Wam, que es el contrario de moi. Moi, wam. Moi, wam. Y entonces, en un ejemplo de una frase, viens chez WAM si tu veux. Eso lo escuchamos también muchos, más que todos los menos de 35. O hasta menos de 40 si estás joven en tu cabeza. Viens chez WAM si tu veux. Ven a mi casa si quieres. Viens chez WAM. Chez WAM es a donde mi. Viens chez WAM si tu veux. Ven a donde mi si quieres. Genial en francés. Más que todo lo va a haber escrito, pero quizás oralmente gente lo pueden decir súper feliz. ¡Wow! 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 Tú veas algo súper bueno, súper bonito. ¡Wow! Así. ¡Wow! Il est trop bien ce site. ¡Wow! Il est trop bien ce site. Como genial, es muy chévere este sitio. Il est trop bien ce site. Una película del oeste. Yo encontré la traducción en español. Es un western. Un western en francés es una película que habla de las cosas de caballos del oeste de Estados Unidos en los años 1800-1900. Y es un tipo de película. Un western es una película que habla de eso, de
en los Estados Unidos, más que todo la parte oeste, Texas y todo eso. Las historias con los hindú, los cowboys y todo eso. La traducción en español es película del este. Nosotros decimos western, en inglés es western. Me imagino algo así con el acento de ellos. Nosotros decimos western, western. ¿On se regarde un petit western ce soir? ¿Nos miramos un pequeño western esta noche? Ahí es realmente el francés de la vida real en el sentido que eso lo podría decir a tu novio o tu novia ahí tranquilamente en la cama o en el sofá. ¿On se regarde un petit western ce soir? ¿Nos miramos una película del oeste esta noche? ¿On se regarde un petit western ce soir? Una palabra francesa, bueno, inglesa que utilizamos muchísimo en Francia, after work. Yo lo traducí como después del trabajo, es la traducción literal del inglés al español. Un after work en Francia es cuando tú sales de tu trabajo a las 6 o a las 7 y tú te vas a reunir con tus colegas o tus amigos en un bar después del trabajo. Entonces, tú sales del trabajo y de una vez nos reunimos allá y nos tomamos algo de tomar, tomamos algo de comer, que picamos, y después vamos a cenar. Un after work. Y se hace muchísimo en Francia, a cualquier momento del año, aún más en verano cuando hace sol y que vamos en las terrazas y todo eso. Ce soir, nous nous retrouvons tous pour un after work à 19h. Esta noche nos reencontramos todos para un after work a las 7 de la noche. Ce soir, nous nous retrouvons tous pour un after work à 19h. Ahí yo repito, nous retrouvons, 2 veces el nous. Porque si yo digo solamente uno, ce soir nous retrouvons tous, no sabemos de quién hablas. Nous, o sea, nosotros nos reunimos. Tous pour un after work à 19h. Y una otra palabra que es el slang, pero no es vulgar, pero es súper informal. Wesh. Creo que eso viene del árabe, pero hay muchas personas de la comunidad árabe en Francia. Entonces hay palabras muy árabes que entran en el idioma francés. Y wesh es como un sí, como un oui en francés. Sí. Entonces, ¿ça va bien? Wesh, ça va bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Wesh. Es un poquito informal, vulgar, familiar, entonces no hay que utilizarlo así, más que todo con sus amigos. Y se va a escuchar, más que todo con gente joven, así, un poquito gamín y todo, que llegan y que dicen, wesh, bien o quoi, como, o bien o qué, wesh, bien o quoi, oui, bien o quoi. Es una manera de hablar. Bueno, si sabes muy bien hablar francés, la puedes intentar con tus amigos para reír, pero bueno, ahí sabes, si lo escuchas, sabrás de qué quieren y qué te quieren decir. Bueno, espero que te gustó esta clase sobre los W. Fue una clase como diferente un poquito en el sentido que no hay tantas palabras francesas típicas de Francia con W, pero vimos cosas de la vida real, de la vida común de un francés. Entonces, no olvides suscribirte si no lo has hecho y nos vemos para la próxima clase WX, la X, la X. Chao.